Claudia, muy buenos días, con muchísima información. Y es efectivo, vamos a comenzar en Venezuela porque el mismo líder de la oposición de ese país, Juan Guaidó, denunció que sufrió un intento de secuestro en forma momentánea por agentes no identificados en su vivienda, las afueras de su vivienda localizada en Caracas, la capital. Indicó que se trató de un grupo de hombres armados, pero que no podía decir si eran del Estado o no, porque no tenían identificación, pero claramente estas imágenes dan cuenta de ese hecho. Detalló que los sujetos portaban armas largas, interceptaron su vehículo, minutos después que ya lo habían hecho con el diputado de la oposición, Freddy Guevara, quien se mantiene desaparecido en ese momento. Posteriormente, su esposa, Fabiana Rosales, reveló que fuerzas de acciones especiales ingresaron en su residencia para detener a su marido. Así que hay dos versiones de este hecho y que Guaidó logró escapar de este asedio de las fuerzas de seguridad gracias a la presencia no solo de los vecinos, sino también ya de la prensa, porque había denunciado a tiempo a través de las redes sociales lo que estaba ocurriendo. Pues bien, Guaidó, quien se encontraba en un automóvil, como les contaba, de su equipo de seguridad en ese momento, al ser interceptado, logra escapar de este asedio y se pronunció ante la prensa que se encontraba allí. Dijo que la diferencia es que Freddy esté detenido y él no. Recordemos, Freddy es un diputado opositor, se desconoce de su paradero, y en el caso de Guaidó dijo que fue crucial la presencia de ahí, de la gente, de los vecinos y sobre todo de la prensa. Insistió en que deben seguir movilizándose, que en definitiva este tipo de actos no los va a amedrentar en su cometido, ¿verdad?, como liderazgo de opositor del actual gobierno de Nicolás Maduro. Exactamente, y bueno, y que él decía que esto no pasó a mayores justamente porque había gente que estaba siendo testigo de esta situación, que estaba la prensa, porque sabemos que estas cosas pasan en Venezuela, ¿no? Lo hemos visto con otros líderes opositores. ¿Qué está pasando, Mariane, en Cuba, que también lo hemos mencionado bastante? Hay muchas novedades, pero hay algo que ha sido crucial y yo creo que esto cobra muchísima relevancia, y es la reaparición de Raúl Castro en una reunión del Partido Comunista después de estas históricas y masivas protestas en Cuba. O sea, su aparición no es casual, tuvo que ser, y esto luego que, recordemos que en abril pasado, el menor de los hermanos Castro, de 90 años, renunció precisamente a esa jefatura, y por eso ahora toma cierto liderazgo en este encuentro, en este buró político, que fue presidido por su actual jefe, digamos, primer secretario, que es Miguel Díaz-Canel, el actual presidente de Cuba. Según informó a través de un comunicado la agencia cubana Noticias, se analizaron las provocaciones orquestadas por elementos contrarrevolucionarios organizados y financiados desde los Estados Unidos con propósitos desestabilizadores. Estoy citando textualmente lo que dice el comunicado, ya que no hubo presencia ahí de medios televisivos como para poder captar imágenes incluso de Raúl Castro en el lugar. De hecho, todo no se conoce, ni fotografías ni videos por el momento, no se ha difundido, por lo tanto esas imágenes corresponden a archivo y que han sido, ¿verdad?, editadas con las protestas, sobre todo las más masivas ocurridas durante el día domingo. También dice este medio cubano que se abordaron una serie de problemas, sobre todo cómo fue la respuesta del pueblo al llamado que hizo Díaz-Canel, en el fondo darle prioridad o mayor relevancia al puesto que él está ejerciendo después de la era de Castro, que estamos hablando de más de 60 años de los Castro, Fidel y Raúl Castro, 63 años para ser más precisa. Y cómo él o el pueblo respondió a este llamado de Díaz-Canel al defender la revolución ahí en las calles, y dijo que esto permitió derrotar en definitiva las acciones subversivas. Bueno, tras estas protestas, Díaz-Canel dijo que los manifestantes tuvieron la respuesta que merecían. Esa frase es impresionante. Sí, exactamente. Fueron reprimidas, tú bien lo sabrás. De hecho, durante la noche del domingo hacia el lunes incluso salieron los boinas negras a repeler estas movilizaciones. Son protestas que han sido las más graves, las más fuertes, las más masivas
que se han registrado en distintas ciudades de Cuba, donde fue crucial, ojo, en esta oportunidad, independiente de lo que había ocurrido hace muchísimos años, las redes sociales, cuando veían desde este pequeño poblado, que no fue la capital, donde comienza todo, y empieza ahí a replicarse en los distintos puntos. Y es por eso que no hay internet en estos momentos, lo han cortado ahí en Cuba, justamente también no solo para seguir promoviendo la posibilidad de que haya más movilizaciones, sino también para frenar la difusión de imágenes y no se conozcan más en el extranjero. Todo esto es un escenario que no se había visto desde el Maleconazo en agosto de 1994, por lo tanto, lo que todo el mundo se pregunta, ¿y por qué ahora? Bueno, se sabe que hace muchísimos años Cuba está sumido en una crisis económica, pero ahora se suma a la crisis sanitaria por la pandemia. La verdad es que los contagios de coronavirus están fuera de control y además hay una gran escasez de medicamentos y sobre todo los hospitales están completamente colapsados, además del desabastecimiento de algunos alimentos y productos básicos. Y todo esto sumado a largos cortes de electricidad. Y es por eso que Castro compareció junto a miembros de su gabinete durante varias horas para hablar sobre los principales problemas que está enfrentando hoy la isla. Y en esa intervención, Díaz-Canel volvió a insistir en culpar a Estados Unidos de estar detrás de estas movilizaciones y siempre hablan del embargo que ese país mantiene con Cuba desde hace 60 años también. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sorprendió por el modo en que decidió eludir las preguntas de la prensa. Se puso a rezar el Padre Nuestro y le pidió a los periodistas que lo ayudaran, que lo acompañaran en esas oraciones, todo porque no estaba a gusto de que le preguntaran si estaba o no arrepentido en su disputa con el líder del Tribunal Supremo Electoral, Luis Roberto Barroso. El mandatario se molestó con los reporteros que lo estaban interrogando sobre si estaba arrepentido o no. Bueno, él respondió: dejen de hablar de arrepentimiento, qué cosa más fea, la entrevista se va a terminar, va a acabar y después me llaman asqueroso. La disputa con Barroso es por la adopción de una papeleta impresa en las elecciones. Entonces propuso, dijo, rezar un Padre Nuestro y luego concluyó diciendo que la mayoría de la población quiere el voto impreso. Un gran incendio se registró, estamos viendo imágenes de Brasil, ojo con eso, pero hay un gigantesco incendio que se registró en un hospital para pacientes de coronavirus en la ciudad de Nasiriyah. Estamos hablando del sur de Irak. Son 66 las personas que han fallecido, más de 100 las que resultaron heridas en este siniestro. Las investigaciones apuntan a que el fuego se produjo cuando las chispas de un cableado defectuoso se propagaron inmediatamente hasta un tanque de oxígeno, algo que lo hizo evidentemente explotar y desencadenó el caos en esa ciudad. Con este incendio ya controlado, los bomberos y los equipos de rescate han estado toda la jornada buscando más cadáveres entre los escombros de este inmueble, a pesar que el humo dificulta los operativos. Mientras tanto, el Ejecutivo convocó a reuniones urgentes para poder definir el origen de este siniestro, enviar ayuda médica de forma inmediata y rastrear a los responsables de esta tragedia. Por el momento se ha ordenado la suspensión y la detención de los directores de Salud y Defensa Civil ahí de la ciudad de Nasiriyah, junto con el director del hospital, Al-Hussein. Qué terrible conocer este tipo de informaciones en momentos en que justamente se trata de un hospital que quedó completamente consumido por las llamas, donde se trataban específicamente a pacientes del coronavirus. Según la última cifra oficial, entonces, 66 personas han fallecido por este siniestro. Emmanuel Macron estableció como obligatoria la vacunación para el personal de la salud y ha ampliado además el pase sanitario a través de esta locución televisada, es decir, su mensaje a la nación. El presidente anunció nuevas medidas para hacerle frente a la expansión, ¿verdad?, de la temida variante Delta del COVID-19 en Francia, entre ellas la obligatoriedad de la vacunación para todo el personal médico y aquellos que están en residencias y la extensión
de este pase sanitario para todas las actividades cotidianas. Increíble de todas maneras, Mariane, ¿no? Porque en Chile al menos lo primero que se hizo fue inocular al personal sanitario, que es el que está expuesto finalmente al COVID-19, y ahora cuando ya efectivamente ellos empezaron tarde el proceso de vacunación, nos ha ido bastante mejor por suerte, recién ahora se está haciendo obligatorio la vacunación para el personal de salud, pero bueno, van avanzando. Claro, bueno, sabemos que la mayoría de los países en general siempre se apostó por la vacunación voluntaria, como también existe en nuestro país, pero sobre todo en el tema del personal médico, por lo menos también aquí en nuestro país, tenía que ser obligatoria porque están ellos más expuestos, ¿verdad? Bueno, ahora con la variante Delta, a pesar de que se estaban produciendo este proceso de desescalada, sobre todo en la mayoría de los países europeos, se han tenido que tomar estas medidas y en el caso de Francia ha sido ya ahora decretarse una obligatoriedad de ese personal que se tiene que inocular porque están en contacto estrecho con todas las personas, por lo tanto los denominó como los más frágiles a que se puedan contagiar de esta variante Delta. Desde el 15 de septiembre entonces se prevé que existan controles y sanciones para aquellas personas que no estén cumpliendo con este mandato. Así Macron afirmó que aún hay 9 millones de dosis disponibles que no han sido administradas y que otras más irán llegando a ese país. ¿Y ahora qué está pasando con la ola de calor? Ayer revisamos cómo estaba Estados Unidos, Canadá, y en Rusia no es la excepción. Por segunda vez en apenas 3 semanas se están superando todos los registros y en zonas como la ciudad de Pskov, en la frontera con Estonia, han llegado a alcanzar los 32 grados Celsius, 10 más de lo que se registra habitualmente allí, para que usted se haga una idea, y en estas fechas. Y otra ola de calor que toca especialmente a Moscú, la capital, y deja exhausto incluso a los propios animales que hay en el zoológico. De hecho, mucha gente también ha tenido que refrescarse viajando a todas las zonas donde se encuentren los lagos más cercanos. Los expertos apuntan a un cambio de tendencia que se está produciendo en la fría Rusia debido a la crisis climática. Las temperaturas en el día en la capital se pronostican entre 30 y 35 grados Celsius en los próximos días y podría romper los récords registrados del 2010. El mes pasado la temperatura en Moscú alcanzó los 35 grados Celsius, la más calurosa registrada en el mes de junio desde... una temperatura que no se registraba en 142 años, imagínese usted, de monitoreo por lo demás. Y vamos a finalizar este bloque con una información que nos llega de último momento y llega desde los Estados Unidos, desde la ciudad de Baltimore, donde 2 policías han resultado heridos en un tiroteo registrado en las afueras de un mall en esta ciudad de Baltimore. Así que es una noticia en pleno desarrollo que evidentemente vamos a estar ampliando en las siguientes ediciones y se habla por lo menos de un tiroteo donde están estos 2 efectivos heridos. No sabemos si es un tiroteo masivo o no, pero es uno más de los que está afectando normalmente, que lamentable decirlo, en los Estados Unidos. Sí, ha sido la tónica, lamentablemente se ha visto mucho, sobre todo en el último año, se enciende nuevamente el debate respecto a la tenencia de armas. Sí. Y bueno, tú lo decías, ¿no? Es el contexto o las afueras al menos de un centro comercial, lo cual podría hacer que la situación fuera más grave, así que vamos a estar pendientes y vamos a estar sobre todo atentos a tu informe en Mega Noticias Actualiza. Muchas gracias, Mariane. Que estén bien, chao, buenos días. Pausa con imágenes de las cámaras de la Unidad